Bueno, yo soy Nats, algunos ya me conocen, y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que este taller nos pueda ayudar a diferenciar y a escoger lo mejor de los estudios. Por ahí un científico dijo que es el corazón el que experimenta a Dios y no la razón, ¿sí? Y que podemos conocer a Dios no solamente con el intelecto, sino realmente con el corazón y con el espíritu, ¿sí? Entonces, yo hace tiempo leí un versículo que estaba en Proverbios que dice: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. La sabiduría tiene que ver con el carácter y cómo actuamos en la vida conforme a la voluntad de Dios. Pero también, si tenemos conocimiento, vamos a poder discernir entre algunos problemas que hay en la vida, y también vamos a ver que el estudio también es provechoso, aunque no es el todo, pero sí es provechoso. Por ejemplo, para leer la Biblia, pues necesitas saber leer, ¿verdad? Si no, no vas a poder entender lo que dice. Entonces, en alguna manera, lo que tenemos aquí como cuerpo nos sirve para entender a Dios y percibir a Dios. Entonces, quiero antes orar. Señor, pedimos que en esta hora podamos entender cómo tú nos hablas y cómo podemos conocerte mejor y cómo usar lo que tenemos para una mejor adoración, Señor. Pedimos que esto sea benéfico para todos nosotros y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, bueno, son dos tópicos: la educación familiar y los estudios académicos. La formación del renovado debe resultar en una mejor adoración. Eso es la idea. Todo lo que te pasa en la vida es para conformarte al carácter de Dios. Entonces, esto más o menos es el resumen. La naturaleza del renovado, o sea, nosotros somos los renovados, ¿sí? Y vamos a ver que el Espíritu Santo puede mejorar nuestro desempeño, ¿sí? La educación familiar, que viene siendo el aula de nuestro carácter. La formación académica, las ofertas académicas y el perfil del renovado. Entonces, vamos a ver la naturaleza del renovado. Un día, les voy a contar una anécdota. Yo estaba en mi casa y estaba orando y estaba meditando en la palabra del Señor y estaba bien en el Espíritu. De pronto escuché una voz claramente que decía mi nombre: Nats, 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 que laves los baños. Me dijo la voz, ¿no? Entonces yo entendí que era mi hermana la que me estaba hablando. ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia parecida? No sé. Pero bueno, yo les quiero preguntar, ¿qué es más espiritual? ¿O qué es más... sí, ¿qué es más espiritual? ¿Lavar o meditar en la palabra? A lo mejor ustedes van a pensar que pues es tentador decir que leer la palabra es más espiritual, ¿no? Pero la respuesta es yo. Esta es la respuesta. Yo soy el que debo de ser más o menos espiritual. ¿Sí? Como dice en Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea entregado, ¿van a entrar allá? A santificación, ¿sí? Entonces, todo lo que yo hago con mi cuerpo es carnal o espiritual. Mi ser es un instrumento de la naturaleza caída o un instrumento del espíritu, ¿sí? Entonces, fácil se puede entender que yo puedo vender tacos con limpia conciencia, o puedo pararme en el púlpito después de haberle gritado a mi esposa. Yo no tengo esposa, por eso lo digo. ¿Sí me explico? No se trata de las cosas que hago, se trata de mí. Yo soy el que tengo que ser más o menos carnal o espiritual.
¿Sale? Entonces, aquí veamos nosotros, en el principio todo era espiritual. No me refiero a que todo era viento, sino que todo se conformaba al carácter de Dios. Pero cuando Adán pecó, se introdujo el pecado y ahí nació el concepto de carne. Carne, no me refiero a las vacas que están ahí asadas. La carne en el Nuevo Testamento se refiere, muchas veces se refiere a la naturaleza caída. Cuando el pecado entró a nuestro ser y tocó de una forma que distorsionó nuestra vida, ¿sí? Entonces nosotros somos duales, somos carne y ahora somos espirituales, porque tenemos el espíritu con E mayúscula. Cuando ustedes leen espíritu con E mayúscula en la Biblia, quiere decir el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en esta medida, nosotros vamos a dejar que impacte todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, pueden ver la parte devocional. Nosotros tenemos algunos canales que podemos dejar que el Espíritu crezca en nuestro ser. ¿Sí? Dice la Biblia en Mateo 12:35 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Cosas buenas, pero el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. ¿Sí? Entonces, tu corazón, que eres tú, ¿es de buen carácter o de mal carácter? Tu corazón es realmente quien tú eres, y tu corazón define, ¿sí?, cómo vas a actuar en tu área familiar o en tus estudios, o cómo vas a cuidar tu cuerpo. ¿Sí? Que no le vas a meter cosas que no sirven a tu cuerpo. Eso va a determinar cómo actúas en todas las esferas de tu vida. Y lo que tengas de Dios en tu corazón va a determinar no el éxito, sino el propósito de Dios. No tu éxito, sino el propósito de Dios en tu vida, que es conformar tu carácter al carácter de Dios. Entonces, esa es la naturaleza espiritual. En Gálatas 5:16-18 dice: andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el todo contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Entonces, como les decía en el principio, todo era espiritual, pero Adán ocasionó que se introdujera el pecado, ¿no? Y nos hizo carnales. Entonces ahora depende de nosotros si damos cabida al espíritu o a la carne. Por eso es un mandamiento: anden en el espíritu. No es una sugerencia ni solamente una frase romántica. Es un mandamiento que te invita a que tú ocasiones por medio de tu mente, lo que entra en tu mente o lo que entra en tus ojos, ¿sí?, en tu vida devocional, vas a ocasionar que tu vida ande en el espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en Éxodo 35:31 dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel cuando iban a construir el tabernáculo: miren, mirad, Jehová ha nombrado a Basaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como renacidos, en la medida en que nosotros dejemos que el Espíritu tome control de nuestra vida, vamos a encontrar una estabilidad mental, emocional, espiritual y física. Eso es indudable. Eso es inevitable. Eso es ser llenos del Espíritu. Entonces es lo que tenemos que buscar. El Espíritu Santo va a perfeccionar mi desempeño.
en todas las áreas de mi vida. ¿Sale? Entonces el buen carácter se puede definir como las cualidades y la motivación interna que yo tengo para hacer lo correcto, o sea, lo que se conforma a la voluntad de Dios, aunque me cueste, o independientemente de las circunstancias, yo voy a hacer lo correcto. Eso es el buen carácter, las cualidades y la motivación interna que me llevan a eso, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, todos tenemos oportunidades para desarrollar el buen carácter. Entonces, la naturaleza, esta es la naturaleza de nuestra vida. Somos carnales, espirituales, y debemos de dejar que el Espíritu nos gobierne. ¿Vale? Ok. Ahora, la educación familiar va a afectar muy fuertemente en nuestro carácter. Nuestro carácter son las actitudes que nosotros tenemos. Ustedes pueden ver aquí este arbolito, sus raíces, ¿sí? Son algunos principios bíblicos que la Biblia nos enseña. Un principio bíblico es una enseñanza, una verdad que está en la Biblia y que tú aprendes de la Biblia, ¿sí? Y ¿cómo vas a saber que tú, por ejemplo, cómo vas a saber que tú eres paciente? Pues cuando tu hermano menor te hace enojar, ¿no? O ¿cómo vas a saber que tú eres una persona honorable? Una persona más bien de honor, que das honor. Pues cuando obedeces a tus padres, cuando no les gritas, cuando no te enojas contra ellos, ¿sí? Entonces el buen carácter en Romanos 8:29 dice que salud. ¿Alguien me ayuda a leer Romanos 8:29, por favor? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok. Entonces, Cristo manifestó todas las cualidades de buen carácter aquí en la tierra. Y el propósito de Dios está interesado en nuestro carácter, muy interesado en nuestro carácter. Por eso a veces nos pasa por circunstancias difíciles para crecer en nuestro carácter. Y Él quiere que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo. Ese es su propósito aquí en la tierra, que reflejemos a Cristo, ¿sí? Malaquías 2:15 dice: ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. O sea, está hablando ahí del matrimonio, y dice que el objetivo de Dios es hacer descendencia. Yo una vez le pregunté a un profe, cuando estaba en el tecnológico, le dije: profe, ¿qué ventaja tienen los hijos? Y él se quedó pensando, y no me supo responder. Pero aquí vemos que Dios dice que Él quiere una descendencia para Él. Entonces, nosotros debemos de entender que nuestra familia es el aula para desarrollar hijos para la siguiente generación que van a ser conforme al carácter de Cristo. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, está escrito que la mujer iba a tener hijos con dolor, ¿sí o no? Y dice que le iban a causar dolor, no solamente en el parto, pero también en la vida, ¿sí? Hay un dolor en la actualidad de ver tantos hijos que son víctimas están siendo educados por la televisión, ahora sí son medios masivos, pero de desinformación, por el mundo, ¿sí? Entonces, cada vez vemos en el mundo menos influencia de los padres en los hijos. Los hijos están siendo educados, pero ¿por quién están siendo educados? Entonces, es nuestra responsabilidad
educar a los hijos. Digo nuestra en el sentido de la iglesia, ¿no? En la familia. El diablo quiere desintegrar la familia. Y Dios quiere hacer florecer la familia. Y el diablo está trabajando con toda su fuerza para distorsionar a la familia. ¿Sí? ¿Qué clase de hijos vamos a dejar para la siguiente generación? ¿Qué clase de hijos estamos siendo para la siguiente generación? ¿Cuál es el legado que vamos a heredar? Entonces, no nos vamos a llevar nada aquí excepto la influencia que tenemos sobre la siguiente generación. ¿Se han puesto a pensar eso? La siguiente generación va a ser mejor o peor, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues desarrollando buen carácter, desarrollando cualidades de buen carácter, lealtad, ¿no? Que es en contra de infidelidad. La lealtad se define como usar los tiempos difíciles para manifestar mi compromiso con aquellos a quienes sirvo. Así se define la lealtad. O otra cualidad como la obediencia, ¿no? En contraposición o en contraste de la obstinación. La obediencia se define como cumplir rápida y gustosamente las instrucciones de quienes son responsables de mí. ¿Okay? Entonces, Efesios 5:25 dice: someteos unos a otros. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el reto de los hombres, de los varones. Yo he visto muchos hombres que se avientan de paracaídas. Yo he visto gente que va a la guerra. Hemos visto gente que se ponen a pelear entre sí y se pueden hasta morir. Pero esos no son hombres completos si no aman. Eso no es la definición de un hombre. La definición de un hombre es una persona, es un hombre, una persona que se ha ganado el respeto de su esposa y la admiración de su esposa por cómo es. Ese es un reto, hermanos. Mantener un carácter pulcro aquí y ahora. ¿Sí? Ese es el principal ministerio de los varones. La familia, la esposa. ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijas la pureza? ¿Cómo vas a ver a tus hijos a los ojos y le vas a decir: hijo, sé santo? ¿Puedes hacer eso? Entonces necesitamos desarrollar estas cualidades. La compasión, por ejemplo, que se define en contraste de la indiferencia, como invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros. La compasión, ¿no? Los hijos. Efesios 5:21 y 6:1 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? José, si han oído la historia de José, ¿verdad? José el soñador. Él era un hombre que había sido amado y odiado en el seno de su casa. Sus hermanos lo vendieron. Entonces, qué gacho, ¿no? De que tu hermano no te quiera ver y te venda. Pues ya sacó para las papas, o no sé. Te venden tus hermanos. Qué gacho, ¿no? Pero eso estaba forjando el carácter de José. Entonces, tú debes de aprender a ser. Tú debes de aprender a agradecer a Dios por tu familia. Porque eso Dios lo puso ahí para forjarte como un diamante. Tus padres y tus autoridades son como el martillo y como el cincel que están dándole forma a tu vida. Autoridades hostiles. ¿Cuántos han tenido jefes que no les puedes hablar? Gente que son súper prepotentes, ¿no? Injustos, que te quieren humillar. Ahí Dios te puso para forjarte. Yo he visto muchos ejemplos de padres que han sido malos con sus hijos.
Pero aún así, Dios está forjando el carácter de tu vida. Entonces no debes de rechazar eso, si hay una amargura en tu vida, pedir perdón porque es pecado. Ya sé que te ofendieron, pero a Cristo también lo ofendieron y Él no guardó rencor en su vida, y así debemos de ser. ¿Sí me explico? Entonces, un ejemplo, el honor, ya les hablaba, ¿no? En contra del respeto. Respetar a los demás porque representan autoridades más altas. ¿Sí? Entonces, la familia es el aula donde se pulen las cualidades del buen carácter. Esto es necesario a la hora de nosotros, cuando salgamos o salgas de tu casa para enfrentarte al mundo, tienes que estar equipado de un buen carácter. No puedes salir así nomás a la vida. Tienes que forjarte. Entonces, la educación familiar es un área fuerte que te va a forjar tu vida. La formación académica, ¿sí? Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir el asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Fíjense, Dios creó la luz en un día, no sé, en un segundo. ¿Y cuánto le ha tomado a los hombres entender el espectro electromagnético, no? O las leyes de la óptica, ¿no? Cientos de años. Dios ha permitido al hombre desarrollar paradigmas. ¿Alguien me sabe definir qué es un paradigma? A ver. Como, viéndolo prácticamente, situaciones que tú crees que deben ser siempre iguales, pero por costumbre. No quiere decir que tengan que ser así, pero tú las ves así por el hecho de que todos los demás las hacen así. Ok. Hay paradigmas más exactos que otros, ¿no? Un paradigma es un modelo. Por ejemplo, el lenguaje, los idiomas son paradigmas. Los colores. ¿Quién te dice que ese rojo pues se debe de llamar rojo? ¿Por qué no? Yo lo puedo llamar negro. Pero es un estándar que sirve para interactuar con la realidad. Ese es un paradigma, ¿sí? Entonces el hombre ha desarrollado paradigmas y está bien. Solo que el problema es que hay algunos paradigmas más o menos correctos. Hay unos paradigmas que no son tan correctos, ¿sí? Y Dios le dio al hombre la habilidad y la inteligencia para desarrollar paradigmas. Al igual, como dice en Timoteo 6:20, le dice Pablo a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La ciencia como la conocemos actualmente no está mencionada en la Biblia, pero uno de los conceptos más aproximados es porque la ciencia ahí se refiere al conocimiento, ¿sí? Al conocimiento. Y hay muchas veces que los paradigmas que los científicos usan pues no son correctos, son aproximados. Pero por ejemplo la teoría de la evolución, ¿no? Pues contradice totalmente a la escritura. Ellos están tratando de entender el mundo con su paradigma, pero está erróneo. ¿Ok? Entonces Dios nos ha permitido que conozcamos en buena medida, lo más que se pueda, un asunto. Si tú vas a estudiar medicina, o si tú vas a estudiar leyes, o lo que vayas a estudiar, éntrale con ganas, ¿sí? Entiende en lo mejor posible ese saber, ese conocimiento. Es bueno. Solo debes de saber que hay paradigmas erróneos. Y que hay una verdad absoluta, que hay absolutos. Dice un predicador, dijo: la Biblia es absoluta u obsoleta, ¿no? Si no es absoluta, la verdad no sirve de nada. Entonces es absoluta. Sirve.
Es verdad. Y es precisamente, fíjense, es precisamente gracias a las verdades absolutas que el universo se mantiene en funcionamiento. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mañana, pues ya se le ocurrió que las fuerzas negativas no se atraen, ¿verdad? Ya mañana las fuerzas negativas, pues como es relativo todo, pues ya mañana las fuerzas, o las cargas iguales, pues se atraen, ¿no? Pues imagínate, se desbarata todo. No, hay verdades absolutas. Y Cristo es la verdad. Dice que, en Colosenses dice que en Cristo todo subsiste. Todo está subsistiendo en Cristo. Es impresionante lo que compartió el hermano en la mañana. Realmente te quedas asombrado. Cómo Dios hizo el mundo así, tan complejo, tan grande, ¿no? Ok, Moisés, Éxodo 4:2 dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés dijo, ¿qué tenía en su mano? Una vara. Eso tenía en su mano. Una vara. Interesante, ¿no? Una vara. El carácter de Dios tiene que ver con tus actitudes, ¿sí? Y Dios forma nuestro carácter a través de las circunstancias. El carácter demuestra cómo reaccionamos y cómo usamos los recursos de Dios. ¿Cómo vas a usar lo que Dios te da? De acuerdo al carácter. Si Dios te da una vara, ¿qué hubieras dicho tú, no? Pues una vara. ¿Qué decir una vara? Si voy a liberar al pueblo contra los ejércitos de Faraón, ¿una vara? Pues no, ¿verdad? Pero el carácter de Dios que está desarrollando en ti va a determinar cómo vas a usar los recursos que Dios te pone en tu mano. Moisés duró 40 años estudiando y forjándose académicamente. Pero luego Dios lo mandó al desierto y dijo, ahora te vas a forjar en el carácter. 40 años también. Y después de esos 40 años dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿No? Y Dios estaba diciéndole, tus conocimientos y tus aptitudes son iguales que una vara. Porque ¿cómo vas a usar? Moisés fue entrenado en Egipto con las matemáticas. Yo no sé qué. Un hermano dijo que se encontraron unos vestigios de una pila en Egipto de ese tiempo. O sea, tenían mucho ciencia y mucho conocimiento. Y Moisés iba a ser faraón, pues. Estaba lleno de conocimiento. Pero Dios le dijo, de nada me sirve ese conocimiento. Es igual que una vara. Tus aptitudes van a determinar cómo vas a usar tus recursos. O para bien o para mal. O para gloria de Dios o no. ¿Vale? Vamos a ir un poquito adelante. Aquí en Daniel 1:19 dice que pues estaba Daniel ahí en el reino de Nabucodonosor, estaban presos, estaban esclavos, y a lo mejor tú dices, pues ya se echó todo a perder, pues ya nos conquistaron, pero no, Dios puso a Daniel en medio de ese reino y lo sacó a flote. Después le dijeron que se pusiera a estudiar las letras de los caldeos, creo, y que empezara a aprender todo lo que se les enseñaba en el reino de Nabucodonosor. Dios lo puso allí en ese reino impío, pero Daniel estaba identificado con el reino de Dios, no con el reino de la tierra. ¿Sale? Y Dios lo dotó a él y a sus amigos, y dice que fueron encontrados 10 veces mejores que todos los magos de ahí. Eran los más chipocludos, Daniel y sus amigos. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Debemos de ser los más chipocludos en el conocimiento. O sea, si Dios te dice, vas a estar en la prepa
¿sí? Pues tienes que echarle ganas. Vas a estar en la universidad y vas a estudiar algo, tienes que absorber el conocimiento. Dios te puso ahí, ¿no? Y si Dios te dio la oportunidad de estudiar, es porque Él quiere que estudies, de verdad, con seriedad, ¿sale? Porque en Mateo 25, 29 dice que al que se le dio mucho, se le va a dar más. Y al que se le dio poco, aún lo que tiene se le va a quitar si él no usa los recursos para la gloria de Dios. ¿Sale? Dios te va a dar más, te va a dar mucho más. Pero tienes que ser diligente. ¿Sale? Ok, aquí ofertas académicas. Bueno, yo tenía una lista quise hacer una lista de carreras, pero la verdad me fue muy difícil hacer eso. Pero sí quiero mencionar algunos puntos importantes. Por ejemplo, bueno, ahí viene la imagen de un cerebro. Dice que del lado hemisferio izquierdo, pues es la parte racional del cerebro, ¿no? Puede decir. Y la parte del hemisferio derecho es la parte como artística o sensitiva, ¿no? Entonces, tu personalidad tiende a ser o de los números, que te gustan las matemáticas, o de las artes, ¿no? O eres así más estético, que te gustan la música, los deportes, o eres más cuantitativo, que te gustan los retos de la física y todo esto, ¿no? Entonces, para determinar a lo mejor qué carrera estudiar, yo puse aquí 5 puntos. Me van a disculpar, la presentación no la terminé, pero puse 5 puntos. El primero es eso, si eres cuantitativo. Y a lo mejor aquí en este enfoque vas a encontrar carreras como ingenierías, ¿no? Ingeniería industrial, electromagnética, no sé, mecánica, ingenierías. Vas a encontrar a lo mejor medicina, o matemáticas, o biología, ¿sí? Química, física. Vas a encontrar en este enfoque cuantitativo, ¿sí? Vas a encontrar ese tipo de carreras. La otro punto es cualitativo. Si eres cualitativo, pues vas a encontrar carreras como historia, como la educación, ¿no? Una maestría en educación. Vas a encontrar carreras como, a lo mejor como teología. No sé si por aquí hay un teólogo. Ajá. Vas a encontrar carreras como idiomas, leyes, ¿sale? Ese enfoque, porque tienes un enfoque. Entonces el tercer punto es la retícula. ¿Qué? La retícula es la lista de materias que tienen las carreras. ¿Sí? Por ejemplo, yo en la carrera que estudié de ingeniería en sistemas, pues hay carreras como sistemas operativos, programación, bases de datos. Entonces, a lo mejor esas cosas pues no te llaman la atención, pero sí te aconsejo que cuando vayas a ver una carrera, veas la retícula, para que no te lleves una sorpresa, ¿no? A la hora de estar estudiando. Hay materias que no te van a gustar, pero todos van ahí. Por ejemplo, yo les enseñaba programación a los de ingeniería en industrias alimentarias. Sí, yo sé, todos decían lo mismo. ¿Y eso para qué les enseñas? Si ellos van a estar desarrollando procesos de envasado, alimentación y fórmulas acá para, no sé, ¿para qué les enseñas programación? Pues yo tampoco supe. Pero yo estaba ahí para enseñar programación a los de alimentarios. Hay materias que no te van a gustar, pero sí tienes que ver la retícula y decir, bueno, por ejemplo, yo quiero estudiar comunicación, ¿no? Pues voy a ver la retícula y vas viendo las materias que más o menos, si no entiendes, pues tienes que preguntar.
o apoyarte de alguien que estudió esa carrera para que te diga, ¿no? Ese es el tercer punto, la retícula. Yo así le puse. El cuarto punto es un oficio. Si tú ya estás desarrollando un oficio, si eres comerciante, si eres carpintero, si trabajas en el área de alimentos, si trabajas, si tu papá, por ejemplo, o tu mamá, o te gusta la educación, tienes que ver si ya tienes un oficio, o te gusta algo que estás haciendo con las manos, o si le ayudas a un mecánico, ya hay una base, un fundamento, que te va a ayudar a entender y desarrollar mejor la carrera, ¿sale? Ese es el cuarto punto, el oficio. El 5 punto es el reino. Yo sé que hay más criterios, pero esos son los 5 puntos que yo escogí o que vi. El reino es muy importante. Hay muchas necesidades en las misiones, hay muchas necesidades en las iglesias, en tu iglesia, y hay muchas oportunidades donde tú puedes servir y ayudar. Entonces también a la hora de escoger una carrera debes de buscar que aportes para el reino, no solamente para ti. No, pues es que a mí me gusta no sé, filosofía, ¿no? Bueno, sí, pero a lo mejor no vas a tener mucho ayuda, ¿no? En tu iglesia, no sé. No quise, iba a meter otra opción de cuáles carreras son buenas o no, pero la verdad, yo creo que eso ya va determinado por el carácter que estás aprendiendo de Dios, ¿sí? Entonces, más bien es eso, los 5 puntos que yo consideré: si es cualitativo, cuantitativo, que veas la retícula, el oficio y el reino, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿cómo voy? Porque voy más o menos bien. Ok, entonces el perfil del renovado, ese se me fue de la otra diapositiva, no lo vayan a copiar, ¿eh? Aquí quiero mencionar 3 puntos para cerrar. Y el primero es buscar a Dios. ¿Sale? Buscar a Dios. Como nosotros como renacidos y como renovados no tenemos que cansarnos de buscar a Dios. Y quiero señalar 2 cosas. Una, la Biblia, el estudio de la Biblia. Sí es cierto que hay hermanos que han estudiado más que nosotros la Biblia y que tienen mucha enseñanza, pero como escuchamos en las plenarias, nadie vive de una revelación prestada. Nadie vive del olor de los tacos, ¿no? Decía el hermano. Tienes que comértelos, tú. Entonces, miren, ni siquiera un curso así extenso de la Biblia te va a capacitar y va a ser suficiente. Dice en la Biblia que la oración de Jesús, cuando les enseñó a sus discípulos, les dijo que decía: Padre nuestro, ¿verdad? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y eso no te van a dar la ración. Tú no te puedes comer la ración de una semana o de un mes en una sentada, ¿no? No se puede. Tienes que ir cada día comiendo el pan, cada día. ¿Sí? No se trata de... Nadie puede adquirir el conocimiento completo de la Biblia tampoco. Nadie puede decir que ya entendió todo lo que la Biblia enseña. Eso no es cierto. Tampoco se puede. Es como decir que yo ya soy perfecto, que yo no me equivoco ya, porque pues ya lo sé todo, ¿no? No. Entonces, el estudio de la Biblia no es un curso o una carrera para obtener un título y colgarlo ahí en tu casa y ya olvidarlo. ¿Sí? Necesitamos entender que la palabra de Dios es el pan nuestro de cada día. No podemos almacenar la suficiente sabiduría para toda la vida en un diplomado o en un curso de la Biblia. Necesitamos cada día comer, ¿sí? O nos vamos a morir.
Necesitamos mantener nuestro espíritu despierto cada día a través de la lectura, la memorización, la meditación y el estudio continuo de la Biblia. ¿Sí? Entonces, la otra cosa que quiero señalar es la oración. ¿Sí? En este punto de buscar a Dios, la oración, ¿cuántos alguna vez, no levanten la mano, solo quiero hacer una pregunta retórica, ¿cuántos alguna vez han pasado la noche orando? Piensan. A lo mejor tú dices, qué exagerado, ¿no? Bueno, Jesús pasó la noche orando. Y si Jesús lo hizo, nosotros, ¿crees que no necesitemos oración como Jesús? Yo creo que necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar. Es la verdad, hermanos. ¿Cómo vamos a aprender a orar? Orando. Como Jacob. Jacob se arrodilló al Señor y dice la Biblia que luchó con un ángel, ¿no? Pero él luchó orando. No se agarró a golpes y espadazos, no, el ángel lo hacía trizas así, nomás lo tocó, dice la Biblia, ¿no? Lo tocó y con eso tuvo. Pero él estaba orando y ya se iba a ir el ángel y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces dice que lo tocó, ¡pum!, en su carne. Pero Jacob estaba buscando a Dios, buscando a Dios. Y yo te voy a invitar a que lo hagas, a que busques a Dios orando, porque eso te va a proyectar así como un proyectil hacia arriba. Ya no se trata de decir, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, y eso es reconocer solamente los atributos de Dios. Ahora tienes que orar hasta que Dios te dé fe para orar por ciertas cosas. Eso se trata de crecer en el Espíritu. Que realmente tu oración sea con fe, no con duda, ¿verdad? Bueno, hay mucho que decir de la oración, obviamente. El otro punto era la formación académica, y yo considero que por lo menos en mi vida, yo consideraría que debería de saber contabilidad para manejar mi presupuesto y para saber pagar impuestos en mi vida. Yo lo he visto, ¿sí? Y inglés u otro idioma, ¿sí? En un oficio, que ya te comentaba, debes de aprender un oficio, porque eso te habilita las manos y la mente, y puedes sobrevivir. Y también quiero señalar una metodología de investigación. O sea, que sepas investigar, que sepas leer, que lo que leas en un post en el Facebook, no te conmueva hasta que tú veas quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió y en qué contexto lo escribió. Que tú sepas investigar. ¿Sale? Entonces, con eso yo creo que podrías aventajar mucho y sobrevivir en otro país a lo mejor. O de misionero, ¿no? Y eso sería